One question, two views. You decide. Bienvenidos a Tú Decides. Esta temporada nos metemos de lleno con los Moai de la Isla de Pascua. Vamos a desglosar los argumentos más fuertes de un debate fascinante y al final la conclusión la saca cada uno. Entonces, la gran pregunta de esta temporada es, ¿de verdad pudieron caminar esas estatuas gigantes los Moai derechitas hasta su destino final? Bueno, para entender este misterio hay que ver que hay básicamente dos grandes teorías. A ver, por un lado tenemos la idea de que las estatuas caminaron de pie, ¿no? Balanceándose con cuerdas. Y por el otro está la teoría de que las movieron acostadas, arrastrándolas sobre trineos. Hoy vamos a analizar una pieza fundamental de este rompecabezas para ver qué tan factible era cada opción. La pregunta de hoy es súper específica. ¿El terreno y los materiales que había en la isla favorecían un método sobre el otro? Miren, la primera postura dice que sí, que el ambiente de la isla hacía que moverlos de pie fuera lo más lógico. Pero la segunda postura dice, momento, moverlos acostados era totalmente posible con lo que tenían. Para desenredar esto vamos a ver 3 puntos clave. Ok, empecemos con el primer punto, la madera. Un recurso, bueno, fundamental. La pregunta es simple, ¿había en la isla madera lo suficientemente buena como para construir esos trineos gigantes? Quienes defienden la idea de que los Moai caminaban tienen un argumento fuerte aquí. Dicen que el árbol más común en la isla, la palma, simplemente no servía. Su madera no era lo bastante resistente para aguantar el peso de un Moai sobre rodillos o un trineo. O sea, imaginen el peso de varias toneladas aplastando la madera una y otra vez. Se haría pedazos. En cambio, para hacer caminar una estatua no necesitas vigas enormes, solo necesitas cuerdas y gente. Un método que, según ellos, se adaptaba perfectamente a lo que la isla ofrecía. Y esto no es solo una opinión, ¿eh? Hay datos. Los estudios muestran que la madera de palma tiene una resistencia a la compresión de entre 70 y 103 megapascales. A ver, ¿qué significa eso? Que para muchas cosas sirve, pero para aguantar el peso de un Moai de varias toneladas que además gira sobre un rodillo, no da, simplemente no da. La estructura interna de esa madera no está hecha para ese tipo de presión. Se quiebra. Pero claro, la gente de la teoría del trineo tiene una respuesta. Dicen, ok, la madera de palma no es la más fuerte. ¿Y qué? La ingeniería polinesia era increíblemente ingeniosa. En lugar de usar una viga gigante, usaban muchas piezas más pequeñas y las ataban juntas, creando una estructura que distribuía el peso. Es como el principio de la escalera de canoa. El peso no cae en un solo punto, sino que se reparte. Así, ninguna pieza sufre demasiado. ¿Y por qué no encontramos restos de estos trineos? Bueno, la madera se pudre. Después de tantos siglos, es normal que no quede nada. Entonces, el debate sobre la madera queda así. Por un lado, la madera era muy débil. Por otro, el ingenio humano pudo haber superado esa debilidad. Un punto para cada uno, se podría decir. Pero bueno, pasemos al segundo argumento a ver qué encontramos. Bien, segundo argumento, los recursos de fibra. O para decirlo más claro, las cuerdas. ¿Había suficientes cuerdas para mover los Moai y qué método las usaba mejor? Aquí, la teoría del caminar parece que toma la delantera. Resulta que la planta que usaban para hacer cuerdas, el jauja, crecía mejor justo donde se habían cortado árboles. O sea, mientras más deforestaban la isla, más material para cuerdas tenían. Es una paradoja increíble, ¿no? A medida que la madera para los trineos se volvía más escasa, la materia prima para hacer caminar a los Moai se volvía más y más abundante. El tiempo, según esta visión, jugaba a favor de moverlos de pie. Y para que nos hagamos una idea de la escala, los cálculos son impresionantes. Toda la fibra que se necesitó para mover todos los Moai representa apenas el 0.09% de la vegetación de la isla. Es nada, una cantidad mínima. Así que desde este punto de vista, el material para hacer cuerdas nunca, pero nunca fue un problema. Pero no tan rápido. La otra postura dice, un momento, que la planta crezca por todos lados no significa que tener cuerdas sea fácil. Y tienen razón en algo. Una cosa es tener la planta y otra muy distinta es convertirla en una cuerda gruesa y resistente capaz de mover un Moai. Eso implica un montón de trabajo. Hay que cosecharla, procesarla y luego tejerla. Muchísimo trabajo. Y todo ese trabajo para hacer cuerdas era un verdadero cuello de botella. Competía con otras tareas igual de importantes como pescar para comer o construir casas. En cambio, con los trineos, el panorama era distinto. Sí, construyes el trineo una vez, pero después lo puedes usar una y otra vez. Se necesitaba menos producción continua de cuerdas.
La presión, en vez de estar en el trabajo constante de hacer cuerdas, estaba en el uso inteligente de la madera que ya tenían. Ok, nos queda un último punto, y es uno que a veces se pasa por alto: el agua. ¿Cómo pudo el agua, o la falta de ella, haber influido en cómo se movían los Moai? La gente de la teoría del caminar lo pone así de simple. La isla de Pascua es seca, muy seca. El suelo es volcánico, poroso, y el agua de lluvia se filtra casi de inmediato. Casi no hay ríos ni lagos. Ahora, imaginen tratar de arrastrar un trineo de varias toneladas sobre roca seca. La fricción sería brutal. Para reducirla necesitarías un lubricante como agua o aceite, y en cantidades enormes. Cantidades que simplemente no había en la isla. Y de nuevo, la física apoya esto. Arrastrar madera sobre roca volcánica tiene un coeficiente de fricción bastante alto, entre 0.33 y 0.53. ¿Qué quiere decir esto? Que para mover un Moai de, digamos, 40 toneladas, necesitas una fuerza bestial solo para vencer la resistencia del suelo, kilómetro tras kilómetro. En cambio, el método de caminar, al balancearse, no se basa en deslizar, sino en una especie de caída controlada. Se salta, por así decirlo, todo el problema de la fricción. Pero como ya vimos, la otra teoría siempre tiene una respuesta ingeniosa. Argumentan que se está exagerando la necesidad de agua. No se trata de inundar el camino. Se trata de usar el agua de forma inteligente, solo en los puntos clave de fricción. Además, los polinesios eran maestros en la gestión del agua. Podrían haber planeado las rutas para pasar cerca de las pocas fuentes que existían y hasta preparar los caminos para que fueran más lisos. Con buena planificación, la demanda de agua no habría sido imposible de manejar. Y aquí viene un punto muy interesante de los defensores del trineo. Dicen, ojo, que el método de caminar no es mágico, no elimina la fricción. Cada vez que la estatua se balancea y su base roza con el suelo, se pierde energía por fricción. Es inevitable. La diferencia, según ellos, es que en lugar de ser una fricción constante como en el trineo, es una fricción intermitente, pero que sigue existiendo. No es que no haya fricción, solo que se presenta de otra forma. Bueno. Hemos visto los tres grandes argumentos: madera, cuerdas y agua. Regresemos entonces a la pregunta con la que empezamos. ¿Las condiciones de la isla, sus recursos, su terreno, realmente inclinaban la balanza hacia un método en particular? Entonces, para resumir, vimos el tema de la madera, ¿era demasiado débil o el ingenio polinesio bastaba? Luego las cuerdas, ¿eran un recurso superabundante o un cuello de botella por todo el trabajo que implicaban? Y finalmente el agua, ¿su escasez hacía imposible usar trineos o era un problema que se podía manejar con estrategia? En resumen, tenemos dos visiones. Una nos dice que el entorno mismo de la isla, con su madera frágil, sus plantas para cuerdas y su poca agua, casi que empujaba a los Rapa Nui a hacer caminar a sus estatuas. La otra visión nos dice que nada de eso era un obstáculo insuperable para la increíble capacidad de adaptación y la ingeniería de este pueblo, haciendo que los trineos fueran una opción totalmente viable. Hemos puesto todas las cartas sobre la mesa. Y ahora, la parte más importante. Con estos argumentos en mente, la decisión queda en el aire. ¿Qué lado del debate parece tener más sentido? La respuesta, como siempre, la tiene cada persona que nos escucha.